Hola y bienvenidos de nuevo aquí a este su canal de Cine Movida. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat como Cine Movida, en Instagram como Cine Movida Online. Y continuamos con esta serie de videos, charlas tipo tutorial, donde ustedes nos piden que hablemos de ciertos temas. De hecho, nos hemos estado enfocando en darle seguimiento al tema de guión. Y los que nos han visto en los últimos videos han visto que hemos estado hablando del diamante del personaje. Hoy vamos a adentrarnos en algo que se llama la negación de las negaciones, y para eso hoy tengo de invitado a un colega guionista que es el experto en estas cosas. Y es miembro de Cine Movida, es Emilio Suárez, así que nuestra charla con él. Bueno, estoy en línea aquí con Emilio Suárez, colega guionista, actor, productor, ha sido director también. Es una persona que conozco de muchos años y que siempre en estos embelecos me está ayudando y que es la persona idónea, yo creo que uno de los gurús ahora mismo en Puerto Rico con el tema de guión. De hecho, fue discípulo y uno de los estudiantes de Rafi Mediavilla, que descansa en paz, ¿verdad? Que hace poco nos dejó. Y precisamente tengo a Emilio porque cuando yo tomé clases con Rafi nos explicó algo que se llama la negación de las negaciones. Un concepto que en el momento y todavía aún se me hace un poco complejo de entender. Así que le pedí a Emilio que nos acompañara hoy para que nos explique qué es la negación de las negaciones. Emilio, ¿qué es la que hay? Todo bien, todo bien. Todo Aquí, súper. súper. ¿Cómo te trata la cuarentena? Pues tengo el recorte La de barba es cuarentena. como que, Tengo el recorte y la barba de cuarentena. sí, ya tú estás listo para el zombie apocalipsis. Es como que tú estás ya esperando, te falta el bate No, por ahí. no estoy listo para eso. No, Un carajo. me van a Está bien. matar rápido. Ok, pues mira, como te había explicado, usualmente explico al principio de estos videos, los estoy compartiendo con un grupo de estudiantes que tengo del liceo, que yo les llamo los sobrevivientes porque somos los que nos hemos mantenido durante esta pandemia. ¿Okay? Eh, Ahora, estamos en el proceso de continuar estudiando los temas y de buscar profundizar en los temas que tienen de todo, de cinematografía, de sonido y demás. Obviamente entre ellos está guión. Ya hemos hablado de estructura, ya hemos hablado de cada uno de los elementos que se componen dentro de la estructura, el incitador, toda la verdad, todo el desarrollo de los tres actos hasta llegar al clímax, el final, etc. Hemos hablado de Robert McKee, hemos hablado de Sitfield, hemos hablado hasta del viaje del héroe de Campbell. Pero he aprovechado este tiempo para adentrarme con ellos, con estos pequeños detalles que muchas veces a veces no se hablan o no se consiguen del todo en internet, ni tutoriales ni nada, que son herramientas que yo entiendo que son claves. Entre ellos, la negación de las negaciones. Entonces, mi primera pregunta para ti sería eso. ¿Tú nos podrías explicar, digo, no sé si esta es una manera fácil, la manera correcta de comenzar, pero ¿qué es la negación de las negaciones? ¿De dónde surge? ¿Cuál es su propósito? O sea, ¿para qué? ¿Para qué yo lo puedo utilizar? Bueno, la negación de las negaciones es una herramienta que trae Robert McKee para bregar con lo que son las fuerzas del antagonismo o todas las cosas malas que pueda venir hacia el héroe o hacia nuestro protagonista. Y voy a usar más protagonista y antagonista porque usar héroe da la impresión de que voy a usar la otra palabra villano. Sí, de bueno y Y malo, porque lo eso, próximo que te iba a preguntar era eso mismo, que vamos a explicar al antagonista para que quizás vea este video y no está acostumbrado a eso. Está el exacto, protagonista, que es la persona, el eje que la, principal de la historia, lo defino bien de esa manera. Pues es el sí, principal, pero dentro de los principales es el protagonista, de la fuerza motora que mueve la trama. exacto, es la persona que nosotros vamos a seguir, obviamente si está bien escrito, que nosotros vamos a seguir hasta el final de la historia y ver si logra o no logra lo que quiere. El Y el antagonista antagonista es la fuerza que contraria. va en contra, exacto. Que eso no quiere decir que sea villano, que sea malo. Es simplemente alguien que quiere lo opuesto y que está, que ejerce fuerza contra el protagonista para que puede en algunos casos que el protagonista no logre lo que quiere o que el antagonista logre lo que quiere, pero el protagonista está empujándolo. Hay fuerzas, yo siempre, los ejemplos que utilizo para eso, para explicarlo, el filme de Terminal de Steven Spielberg, de Tom Hanks, está el personaje de Tom Hanks, que es el protagonista, que es este sujeto que se queda en el aeropuerto, Exacto. pero está el encargado del aeropuerto,
que tiene esta oportunidad de la vida para que lo asciendan a la posición más grande y gane más dinero. No es malo, pero al Tom Hanks estar en bata, cepillándose los dientes, caminando en los pasillos, pone en riesgo el trabajo de él. Él quiere que Tom Hanks se vaya del aeropuerto, ¿verdad? Pero Tom Sí. Hanks no se siente seguro dejando el aeropuerto hasta que pase todas las circunstancias y pues los dos están chocando con lo que ambos quieren. Y no es que el uno sea malo y el otro sea bueno, etcétera, es que sus intereses están chocando, no pues, punto, pasa en la vida real. Y es inevitable para nosotros los humanos simplemente irnos a favor de uno a la vez. Y podemos estar de acuerdo con el antagonista en lo que hace, pero estamos usando pues, aquí palabra en inglés, rooting, deseando más que el protagonista logre sí lo que quiere. Por eso nosotros llamamos protagonista y antagonista. Pero volviendo a la pregunta inicial, pues la negación de las negaciones es una herramienta que se utiliza para poder aumentar las fuerzas del antagonismo que van a estar en la historia para que el protagonista llegue al límite de la experiencia humana o a su límite como personaje en la historia. Y ahora cuando hablo de límite, es el mero hecho de hablar, llevar el protagonista al límite de su humanidad, nos ayuda a nosotros cuando estamos escribiendo a simplemente no hacer algo sencillo, que no funcione, pero que no sé, el protagonista quiere sacar a pasear o irse en un date con esta muchacha y las cosas que le pasan en el medio. Tú has escuchado 20,000 veces premisas que a veces nos dan, y pues obviamente porque a veces crear una premisa es bien difícil o bien confuso, pero o tal vez has leído premisas que es acerca de este personaje que se encuentra en este problema y muchas cosas le pasan en el medio y al final lo logra o no lo logra. La negación de las negaciones nos ayuda a eliminar esta frase de muchas cosas pasan y en vez de poner muchas escenas una tras la otra como si fuesen sketches, pues que tenga un hilo conector toda la historia y que vaya creciendo el suspenso, que vaya creciendo la dificultad hacia el protagonista para que el protagonista logre lo que quiere, si es que lo va a lograr al final o no lo va a lograr. Ok. Tengo como siempre cientos de preguntas y Sí. tengo siempre un problema organizándolas. No sé cuál deba ser primero, pues a lo mejor las termina haciendo todas a la misma vez y te diga, espérate, wow. Una que vengo a pensar es entonces, ¿cuándo se utiliza esto de la negación de las negaciones? Tengo ya la historia escrita, tengo el guión, ¿me salté ese paso o todavía lo puedo utilizar? Esto debió ser algo que antes de sentarme a escribir debía haber comenzado por ahí. La negación de las negaciones no es algo que siempre tienes que utilizar. Es una vez tú terminas el guión y tú sientes, porque tienes que ser bien objetivo con tu propio trabajo, no porque tú lo escribiste y porque sea tu bebé quiere decir que está bien, está perfecto, lo terminaste y eres el mejor y más grande. Contrario a bebés humanos, tú puedes, una vez nace este guión, deshacerte de él y hacer otro o arreglarlo. Cuando tú te das cuenta que hay algo que falta, que la historia no es lo suficientemente poderosa para ti, poderosa en el sentido de que mueva tus emociones, pues entonces tú tiras el chance para utilizar la negación de las negaciones a ver si eso le sube la calidad al guión, porque la negación de las negaciones es acerca de calidad. Si tú ves que tal vez el antagonista no es lo suficientemente, no es una fuerza antagónica suficientemente fuerte como para que el protagonista tenga que también ser igual de fuerte, interesante, entonces tú puedes traer la negación de las negaciones. Pero no es necesario usarlo. Hay historias que pueden funcionar sin utilizar esta herramienta de la negación de las negaciones. Ok. Yo tenía la concepción, no sé si errónea, de que la negación de las negaciones era una herramienta que yo podía utilizar, por ejemplo, tanto para el desarrollo de una escena
como de una historia en general. ¿Estoy en lo correcto o no? Tengo que verlo más de manera global, como que en el desarrollo de la historia, o podría funcionarme para algo más micro, como decir, tengo esta escena, a él se le cae el vaso, y cómo desarrollar en esa escena de 3 minutos, quizás utilizando la herramienta de la negación de las negaciones, o no aplica, no es el propósito de él. Bueno, es más a modo general en la historia. Simplemente la negación de las negaciones en sí es bastante, tiene varios pasos, esa herramienta es un poquito compleja, pero funciona más viéndolo desde un punto general ya de la historia. Imagínate que si una historia, un guión de largometraje tiene 40 y pico de escenas, imagínate en cada escena, 40 y pico de escenas con una negación de las negaciones en cada una. Ahora bien, sí, cada escena tiene esos puntos de clímax minúsculos, son películas pequeñas, pero si lo vemos desde un punto de vista de usarlo como cada escena, darle un primer acto, segundo acto y tercer acto, no vamos a terminar nunca. Y se va a hacer algo bien complejo y puede que mientras vayas escribiendo la historia, vayas perdiendo fuerza porque estás poniendo demasiada fuerza en cada una de esas escenas. Viéndolo desde ese punto, no quiere decir que las escenas son menos importantes que la historia en general, porque las escenas tienen que ser lo suficientemente importantes que si tú sacas una, la historia no te funciona. Pero se ve más como algo general que viéndolo escena por escena. Okay. ¿Tú puedes darnos un ejemplo cualquiera o sea, de la negación de las negaciones? ¿Cómo funciona? ¿Cómo yo lo aplico? Sí. Yo tengo aquí unas anotaciones. Déjame ver si puedo encontrar alguna por aquí de las que yo hice con ejemplos, porque tengo varios ejemplos. Vamos a explicar primero cómo se divide la negación de las negaciones y después vamos a llenar esos blancos para que uno pueda verlo bien. Para trabajar con la negación de las negaciones debemos pensar en qué valor estamos utilizando en la historia. Valor, entiéndase, cualquier elemento humano que tú puedas usar tanto positivamente como negativamente. Ejemplos de eso, el amor, por ejemplo, amor, odio, justicia, injusticia, eh, riqueza, pobreza, éxito, pues, Fracaso, verdad, fracaso, mentira. exacto, todas esas cositas. Esos son valores y hay un sinfín de valores que tú puedes utilizar. No es como que tú puedes entrar a Google y buscar la lista de valores, probablemente haya una que otra lista por ahí, pero no me gustaría que la gente pensara como que hay una lista específica de valores y tú escoges uno y con ese es el que yo voy a trabajar, sino que busca algo que tú puedas utilizar en algunos puntos. De esta misma forma, imagínate que tú lo que quieres usar es, como valor, es fuerza. La palabra fuerza no te va a funcionar mucho, porque tú puedes usar, claro, yo puedo usar fuerza, debilidad. Sí, pero estás hablando de fuerza física, estás hablando de fuerza emocional, estás hablando de qué tipo de fuerza estás hablando. Y pues ahí es donde uno tiene que tener cuidadito de qué tipo de valor tú quieras utilizar en eso. Ahora bien, una vez tú consigues el valor, y más adelante podemos hablar de cómo podemos identificar cuál es el valor en la historia, eh, buscar el total opuesto de, por ejemplo, amor-odio, no es suficiente para la historia. A veces uno puede pensar que me pasaba a mí, porque como te pasó a ti, yo la negación de las negaciones me confundía mucho, pero era porque se escuchaba cool en algún principio y nunca me puse a buscar los porqués de esa negación de las negaciones. Si tú quieres escribir una historia donde el valor principal es el amor, pues tú dices, ok, pues ¿qué puede ser la parte mala del amor? Pues el odio. De repente el personaje de la chica o del chico odia a la pareja protagonista que tienes en la historia. Pero eso no es suficiente. La negación de las negaciones te ayuda a llevar ese valor al límite para ponérselo de la forma más difícil posible al protagonista. So,
existen estos otros dos puntos entre la parte positiva, el valor positivo y el valor contrario, pero hay un punto más en el medio y un punto después del que creemos que es el más malo, que es el odio. Lo que nosotros hacemos es que una vez tenemos el valor positivo y buscamos cuál es el contradictorio, que eso era una de las cosas que me confundía porque Robert McKee lo pone como que valor positivo, contrario, contradictorio y después la negación de las negaciones. Y siempre tenía problemas porque ¿verdad? No le di mucho pensamiento, como que cuál es la diferencia entre contrario y contradictorio. Y después me di cuenta que sí, hay una gran diferencia, pero eso no es importante saber las definiciones de los porqués. Pero por si acaso, y si alguien está interesado, contradictorio viene siendo lo opuesto, contrario es que simplemente no está de acuerdo con ese punto. Supongamos que solamente hay dos colores, blanco y negro, ¿ok? Y tú escoges blanco y yo cojo el contradictorio, porque tengo que escoger un contradictorio, sería negro. Pero contradictorio puede ser también no blanco. Ahora, supongamos que solamente tenemos esos dos puntos, blanco y negro. Ahora, supongamos que tenemos tres colores, blanco, negro y rojo, ¿verdad? Entonces tú escoges blanco, yo cojo rojo, pero lo cogemos porque tú piensas que blanco es mejor y yo pienso que rojo es mejor. Pero está el negro también, que puede ser de alguna manera. Eso nos pone a nosotros de forma contraria. No sé si eso ayuda a explicar un poquito. Estoy cogiendo el La idea, concepto, sí, ayuda, un momento, ayuda por lo menos a ir aclarando el concepto y que aplicarlo exacto, después ayuda por lo a menos a ir poder defender. aclarando ese punto. Ahora, no es necesario saber la diferencia entre contrario y contradictorio. Es bueno saberlo para nuestro vocabulario, pero no es necesario saberlo para la negación de las negaciones. Busca un entremedio que esté entre lo positivo de amor y lo contradictorio que es odio. ¿Qué puede haber en el medio que sea más malo que la parte buena y menos malo que el otro que tuviste? Y eso es lo que tú vas a buscar en el medio ahí. Un ejemplo de entre amor y odio, algo que puede haber en el medio es indiferencia. Indiferencia es que pues, este personaje ama a este otro personaje, pero en verdad no le importa mucho. Es como que, pues, cuando uno dice, por lo menos me ama. Es verdad que yo no sé dónde está metido y recibe muchas llamadas telefónicas y qué sé yo qué, o no le importa, me quedé a pie y ni siquiera me pregunto si llegué a mi casa, pero por lo menos tengo a la persona de pareja. Y pues eso trae un punto negativo en el personaje, que es Eso menos malo que total odio. quiero traer Sí. dos puntos ahí con eso. Primero, lo que tú hablas me recuerda un poquito a Toy Story, que lo hemos utilizado y hablamos, y por ejemplo, yo lo utilizo mucho de ejemplo. En Toy Story tú tienes a Woody, que es el Ajá. protagonista, y Woody quiere estar con Andy. No sé si ese sea el valor positivo, querer estar, no sé si sea eso. Pero, ¿qué es lo peor que puede pasarle a Woody? ¿Qué sería lo contrario a tenerlo? Es perderlo, o sea, él pierde a Andy. Pero entre Exacto. medio de eso, antes de que ocurra eso, lo que está de por medio es que lo tiene, pero a Andy no le importa ya Woody. O sea, que Y es, eso, lo tengo, es el valor positivo, y el opuesto sería perderlo, pero entre medio de eso está esto, lo tengo todavía, pero no le importo a eso. O sea, a Andy no le exacto. importa ya a Woody. Y está bien, lo tengo, pero a cuesta de que me ponga en el baúl y yo lo vea a él jugando con vos. Por ahí va Sí, la cosa. por Ok, ahí va la cosa. entonces quiero también aclarar antes de seguir complicando el asunto de la negación de las negaciones, porque estamos Sí. comenzando hablando de los opuestos y estamos comenzando con los valores positivos. Amor, Ajá. odio. Pero podría ser lo contrario. Mi valor principal podría ser odio, o sea, un valor negativo y entonces yo pasar a un valor positivo. O sea, es odio y el contrario sería obviamente amor. O tiene que ser un valor positivo en efecto el punto inicial. El valor puede ser lo que yo quiera, positivo o negativo, el comienzo. No, los valores tienden a ser positivos, Ok, porque si no, la herramienta no se llamaría la negación de las negaciones. claro. Se podría llamar el positivo de los positivos. Uh-huh. Pero sí, tú puedes comenzar tu historia con la negación de las negaciones y obviamente es un poco más complejo escribir la historia, porque la historia tiene que seguir poniéndose peor, 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 pero tú puedes ir explicando esa fuerza antagónica, cómo, de dónde viene esa negación de las negaciones. Ejemplo, la película Die Hard.
Die Hard empieza con el villano, el terrorista. Él se pinta de que él viene a liberar a ciertas personas y qué sé yo qué. Y esa es la negación de las negaciones dentro de la historia. No voy a hablar de cuál es el opuesto, el positivo o el negativo. Esa es la negación de las negaciones. Y poco a poco tú vas descubriendo al final qué en realidad era lo que él quería. So, tú puedes usarlo de esa forma. Tú puedes empezar por la negación de las negaciones e ir descubriendo las cosas. Pero que no nos confundamos nosotros en decir que entonces la historia empieza mal y se va poniendo cada vez mejor, 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 porque eso lo que va a traer es que no nos va a interesar mucho, porque ya tenemos lo peor al principio. Ejemplos son las películas de acción, que la gran mayoría de las películas de acción empiezan con esta mega secuencia de acción bien brutal. Me acuerdo de la película de GoldenEye, que cuando James Bond va detrás del avión corriendo en la motora, claro, y el avión se va por un risco y él se tira y yo estaba como que wow, qué escena, o cualquiera de las escenas primeras de las películas de Mission Impossible. Pero la última escena de cada una de esas películas es 20 veces mejor que esa. So, tú vas poniendo lo peor, 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 pero tú vas descubriendo cuál es la fuerza antagónica que está. La negación de las negaciones no está hecha para que tu historia vaya de mejor a peor, está hecha para que tú puedas entender la calidad de la fuerza antagónica con la que tú estás trabajando. Ahora, pues, ¿tienes otra pregunta? No, era para ver si voy bien, entonces si estamos entendiendo. Sí. En resumen, tenemos un valor positivo con el que comenzamos, utilizando de nuevo el ejemplo de amor, ¿verdad? Por irnos con algo sencillo. Exacto. Es amor y el opuesto sería odio. Sencillo, sí. Está ahí. Tengo un valor positivo y un valor negativo, y obviamente sabemos que el amor, lo opuesto va a ser el odio. Entre exacto. Medio puede ser, como tú dijiste ahorita, la indiferencia. Está entre medio de ellos, y eso es lo que sería el contrario. No es un opuesto, pero es lo contradictorio. Pero es algo que está entre medio, exacto. Sí. Es más fácil verlo como que algo que está entre medio. Entre frío y caliente, lo que está a la temperatura mejor para ti. Okay. Que no debería usar eso porque al decir mejor para ti, tú vas a buscar algo que te haga sentir mejor, y ese no es el punto. Es que simplemente está en el medio. ¿Ok? Después de el valor positivo, que es amor, el que es un poquito más malo, que es indiferencia, el que es más malo todavía porque es contrario, que es odio, viene entonces la negación de las negaciones. Sí, por eso se llama negación. Yo recuerdo a Rafi medio decirnos que esto es como que uno puede decir, yo te puedo decir, tengo una historia y la historia es de amor, de Romeo y Julieta, que es lo peor que puede pasar, qué sé yo, a Romeo y Julieta, o esto, creo que no debí utilizar el ejemplo de Romeo y Julieta, pero a esta pareja de enamorados, pues que él, como tú dijiste ahorita, él está enamorado, pero hay indiferencia de la persona que él está enamorado, no le corresponde, lo que sea. Exacto. Oye, eso es malo. Estamos mal porque tú ves como la historia tiene un nivel de una complejidad que tú dices, mano, ok. Pero que entonces la persona que él ama termina odiándolo, tú dices, wow, mano, eso es una tragedia. Pero entonces tengo que preguntarme, ¿hay algo peor? Yo me acuerdo que Rafi lo explicaba así. ¿Hay algo peor que eso? Y yo me acuerdo que en clase todos dijimos, no, porque si tú amas a una persona y que la persona que te ame te odie, ¿qué peor puede ser que eso? Y eso, por ahí es que va llegando el punto, ese otro punto que sería la negación. Por eso es la negación de las negaciones. Siempre hay algo peor de lo que tú crees que es el límite. Por eso tú estás diciendo que es llevar la experiencia, estirarlo y llevarlo a la máxima experiencia, al límite donde más allá de yo como público estoy viendo la película y digo, ya, ¿qué peor puede pasar si ya primero tenía indiferencia, ahora lo odia, ya, ¿qué peor puede pasar? Y ahí viene el guionista y nos trae esto que tú dices, oh, no me lo esperaba. Va por ahí. Exacto, va por ahí, exactamente eso. ¿Y qué puede ser peor utilizando el ejemplo del amor? Amor, indiferencia, odio. ¿Qué puede ser peor que alguien que tú amas te odie? Podemos traer ahí dos ejemplos de dos cosas. Uno, autoodio, que te odies a ti mismo. Oh. O
amor, odio disfrazado como amor. La persona te detesta, pero está actuando a que te ama. Y tú sabes que te detesta, pero no puedes probárselo a nadie. Y no sabes qué hacer porque hace cosas y tú sabes por dentro lo mucho que no quiere saber de ti, que desea que estés muerto. Ejemplo de eso, la película Ordinary People, que la mamá, eh, esta pareja que tienen 2 hijos y al principio de la película, son no es spoiler, pero spoilers por si acaso, uno de los hijos muere ahogado y la mamá siempre ha culpado al otro hijo, pero sigue estando con él porque es su hijo, pero lo detesta porque siente que por culpa de él su otro hijo murió. Pero le hace desayuno, lo trata como hijo, pero tú puedes sentir por dentro el desprecio de la madre hacia él. Y esa es la negación de las negaciones en la película. Tú Importante sabes, con... Ajá, sí, dime. me vino a la mente, mencionaste Ordinary People y yo pensé en Uncut Gems de la de Adam Sandler. No sé si aplique y si lo tengo bien, pero si no No es lo he visto, no lo el he visto, malo. pero dime y te puedo decir más o Ah, menos. diablo, pues que te lo voy a spoilear No, y al que no no te lo haya preocupes por visto. eso. Digo, después que la veas, si la veas, me dejas saber si iba bien por allá, porque yo creo que a lo mejor el valor no sea ese. De hecho, porque sería un valor negativo. Empieza endeudado. O sea, el Ajá. problema, no sé si es por eso digo, no sé si el valor sea deudas, endeudado. Lo contrario sería, pues ya tú tenés, o sea, no sé, es que él no es pobre, pero sí, está endeudado, él no tiene dinero, pero a la misma vez no lo tiene porque está pillado por todas partes. So, lo contrario sería que tú sabes, él tiene que llegar a tener dinero para poder saldar esas deudas. No sé cómo sería lo contrario, ¿verdad? De endeudado no endeudado. Y Habría entonces que ver. ahora, Ajá. entre medio de eso, tú dices, oiga, si está endeudado, no sé si esta sea, yo creo que lo estoy embrayando y ya tengo la F, pero es que más o menos va así, está endeudado, si empiezo endeudado, que puede ser por ya yo que estar endeudado, o hacia dónde yo me dirijo, porque si es un valor negativo para llegar al valor positivo, que sería no tener deuda, pero paso entonces por estar más endeudado. Y creo que lo estoy simplificando demasiado la trama porque va más complejo de ahí, pero entonces hasta que llega al punto donde él apuesta mucho, finalmente hace una apuesta que, digo, que acá en el medio hace otra apuesta también, pero lo que hace es que se endeuda más, porque él es un vicioso de las apuestas. De endeudado a más endeudado, pero entonces de más endeudado logra dar este mega jackpot imposible que tú dices, ya el tipo tiene mucha leche y no le va a salir. O sea, no le va a salir, lo que va a hacer es empeorar ya lo que él va logrando, pero lo logra. Pero aquí viene el medio spoiler, para el que no ha visto la película y no lo ha visto, se las estoy jodiendo completamente. Porque ¿qué sería? Digo, es que no sé, yo creo que no aplica, pero es que lo dijiste y me acordé a eso. Una vez él logra eso, llega hasta ahí, que tú dices, pues aquí acabó, okay, pues, hermano, chévere, con un valor positivo. De alguna manera también se siente mal el que él haya llegado a no tener deudas a ese punto, porque la manera en que lo logra y las circunstancias de lo que va a llevar, tú sabes que está mal. O sea, es como que deudas, pero deudas, no estar endeudado de una manera moralmente ilegal y éticamente y de todo lo que contrae esto, pues que te va a llevar, vas a no tener deudas, pero vas a perder tu matrimonio, el amor de y lo que sea, tú la vas a cagar bien cabrón, pero no vas a estar endeudado. Chévere. ¿Qué puede ser peor que eso? Que te maten. Y ahora eres rico, pero te matan y precisamente tu esposa y tus hijos y tu familia, los demás, los que a lo mejor tú decías, para el carajo todo el mundo, yo voy a saldar mis deudas y yo con mi vida voy a ser rico y ya no voy a tener deuda, cuando por fin lo logras, te matan y entonces sí eres rico, pero estás muerto. Y los demás van a disfrutar las riquezas por ti porque los robos, o sea, todo el mundo sale a su alrededor, todos los otros personajes, irónicamente, son los que van a terminar con riquezas, incluyendo los antagonistas y todo, y él terminó jodido. O sea, pero no sé si sea el peor ejemplo para traerlo a colación aquí, porque pues obviamente hay que verla para quizás hacer un video donde la veamos
y quizás las discutamos y podamos ya ir sentarnos, ok, mira, este caso. Porque no sé si ese sea el valor principal de esa película. Es lo que pasa también. Eso te iba a decir, porque no, como dije, no he visto la película, pero tal vez el valor no es deuda o riqueza, porque eso tiende a ser algo más material, que tú, pues, digo, donde quiera que tú vayas vas a estar endeudado, pero tú lo que tienes que hacer es conseguir las cosas y pagarlas. Pero los valores tienden a ser más de la mente, por decir así, de sentimiento, por ejemplo, inteligencia, libertad, todas esas cosas. Pero lo Tienden a bueno ser es que conceptos más abstractos, entonces, en ese no, sentido, o sea, exacto, amor, libertad, exacto, no físico. no físico. No físico, exacto, porque aunque sea difícil conseguir algo físicamente, bien difícil y termine matándote, no necesariamente tú podrías identificarte con el personaje por la parte de la deuda como tal. Pero tal vez el valor ahí no es la deuda, sino eh, tal vez él es adicto a estar A los juegos y apostando a las cosas, apuestas, a las apuestas. So sería pues tal vez adicción, la adicción. el problema de la adicción o algo tal vez así, que otras personas se puedan identificar, otras personas quiero decir la audiencia se puede identificar porque pues, la gente, no hay mucha gente tal vez que vaya a ver la película y sea adicto a los juegos, pero tal vez adicto al cigarrillo, tal vez adicto al café, tal vez adicto al azúcar, Hay tal vez algo de valor, adicto. por ejemplo, volviendo a Uncut James, hay algo en lo que tú dices, aún, y no lo has visto, pero claro, hay un valor de adicción. Y hay un sentido de libertad al final. Nuevamente, el spoiler ya, segundo vez ya avisado, pero el protagonista muere al final, pero aún así tú no lo sientes. Hay una cuestión de diablo, mano, pero a la misma vez hay un sentido de libertad, porque él se libera de las deudas, de todo, o sea, al final, bueno, quizás no fue, ¿sabes?, la mejor manera de liberarse quizás de una adicción o de las deudas o de lo que sea, pero sí te puedo decir que al final da un feeling de escape, de libertad, de, ok, esto era y ya de aquí me liberé, o sea, ya de aquí pude salir de todo eso que me ataba durante toda la trama. Entonces, claro, no lo hemos visto, tendríamos que ver y sentarnos muy bien a dialogar sobre ello. Este, Oka, ¿qué entonces, qué, cómo, lo próximo que se me ocurre es, si yo hago el ejercicio de la negación de las negaciones, ya tengo nuevamente el valor positivo, que sería, volviendo a los ejemplos que hemos utilizado, el amor. Sí. El valor opuesto sería el negativo. Tengo algo por aquí entre medio, que sería la indiferencia, que puede ser la indiferencia, ¿verdad? Y la negación de las negaciones, que es lo que sería peor, que diste dos ejemplos que me parecen mind-blowing, porque uno dice, bueno, esas son dos historias, uno rápido se puede pensar uno como escritor en posibilidades, que sería, Exacto. pues, el odiarme a mí mismo, o peor, una persona que me odie, pero que esté fingiendo que me ama, y yo no sé, ¿sabes? Que son cosas que tú dices que es peor que te odien, que alguien que te odia finja que te ama. Oh, shit, yo no había pensado. Que es peor que te odien, cabrón, que te odies tú mismo te goya, o sea, eres un miserable y eres tan miserable que tú mismo te terminas teniendo odio a ti mismo. So, tengo eso. Si yo fuera a sentarme a escribir, tengo mi historia, mi idea, ¿cómo yo aplico eso? ¿Eso yo lo aplico por actos? ¿Eso quiere decir que la negación de las negaciones vendría siendo el tercer acto, por ejemplo, algo así, o la crisis o algo así? ¿Cómo eso se aplica al momento de yo sentarme a desarrollar la historia? Usualmente, pues ya una vez empieza la película, si estamos dividiendo la historia en tres actos, el primer acto sería pues ahí presentando lo que sería el valor positivo y ya una vez ocurre el incidente incitador, que es lo que saca al personaje, que es lo que le pasa al personaje como que, ay, ahora tengo que tirarme en esta aventura y tratar de resolver todo. Eso es como un pequeño resumen por si acaso. Este,
pues ahí ya empezaría lo que es lo contrario. Lo contradictorio podría estar pasando en el segundo acto. Y el tercer acto, llevar a la negación de las negaciones, que te va a llevar, porque una vez estés en lo más malo de lo más malo, hay como que una sola forma de salir del paso, porque usualmente te van a dar dos cosas para hacer. Escoge o esto o esto. ¿Cuál de las dos tú escoges? Y ahí es donde viene el clímax. Y es como que, usando, por ejemplo, Toy Story, ya que la trajiste ahorita, él tiene eh, el punto donde él es el juguete principal. Llega Buzz Lightyear, la llegada de Buzz Lightyear es el incidente incitador, porque lo saca a él de su balance. Y termina él en la parte contraria tratando de deshacerse de Buzz Lightyear y no le sale. Y está como que, rayos, ahora todo el mundo cree que yo lo traté de matar o algo así. Y cuando no es así, él tiene que tirarse a rescatarlo. De ahí viene el segundo acto, que el segundo acto es cuando están en la casa del vecino y empiezan a pensar en todas estas cosas que van a pasar y es como que estoy atrapado en una casa con la persona que yo más odio. Es como que cómo puede ir esto peor. Y lo peor es cuando Woody está ya preparado para que lo hagan canto afuera, que está dentro de la caja de leche y Buzz Lightyear está amarrado con un cohete porque uno de los primeros que van a explotar. Buzz Lightyear en ese momento se ha dado cuenta que él es un juguete de verdad y él, Woody, aunque esto es una película para niños, no necesariamente, una película familiar, pero pues como uno ve animación así, uno dice que es para niños, contempla la muerte para que Andy por lo menos tenga a alguien. Y eso es la negación de las negaciones. La negación de las negaciones es, vete y sálvate tú, porque tú puedes salir de aquí. Yo no soy lo suficiente. Auto-odio. Sí, me acuerdo de esa escena. De Y, hecho, es como el momento de crisis del filme. y es el momento de crisis del filme. Es el momento donde Woody simbólicamente muere para renacer como un nuevo Woody. Porque vuelve a adquirir fe en la vida. Él se pone a él, porque él puede haberle dicho que fue como empezó, diciéndole a Buzz Lightyear, sácame de aquí, vámonos de aquí, sácame. Después él cae en cuenta de que, ¿sabes qué? Déjame aquí, porque yo en verdad no soy la gran cosa. O sea, yo lo único que tengo es el cordoncito tú tienes luces, tú tienes alas, tú tienes de todo. Y tienes el nombre de Andy escrito en tu pie abajo. So, Andy lo que necesita es a alguien. So, ve tú. Y él se da cuenta que más importante que su vida es la felicidad del niño. Y entonces él se tira por ese punto y pues, Buzz Lightyear cae en cuenta. Spoilers, si nadie ha visto Toy Story, pues es también tarde. Pero ya hay 4 Toy Story. Se da cuenta, salva a Woody, y, liberan a los otros juguetes. Woody hasta rompe la regla número 1 de todos los juguetes. Y pues por ahí sigue el resto que viene después del clímax, que es la parte más fuerte, pues entonces viene toda la resolución, que es como ellos logran. Cuando se rompe la regla número 1 de todos los juguetes, que en ese universo los humanos no pueden ver que los juguetes son tan vivos, que tienen vida. Y exacto, esa regla llega al extremo que Woody con Sid pues rompe esa regla. Mira si la regla es tan fuerte que Buzz Lightyear cree que no es un juguete, pero cada vez que Andy entra, él deja de funcionar. Es algo que está en ellos. Pero los que saben que son juguetes pueden controlarlo, pero saben que es algo que tienen que hacer. Ellos ni siquiera ponen en duda como que, ¿y qué pasaría si no lo hacemos? Es algo que está automático. Es tan automático como cuando alguien está en duda y te dice salud y tú ni cuenta te diste que dijiste salud, o las pocas personas, seres humanos que todavía quedan en Puerto Rico que le piden la bendición a sus papás, aunque seas ateo. Esas cosas que uno hace automático porque son así y punto.
y hay que hacerla. Pero pues eso era algo que Woody hizo para poder pues, salir más adelante, porque si no, no iban a poder hacerlo. Pero eso es otra cosa que no tiene que ver nada con la negación de las negaciones. Eso es un ejemplo de la negación de las negaciones. ¿Cómo puede ir las cosas de bueno a peor, a la negativa más grande que tú te puedas imaginar? Y si no hubiese llegado ahí, Woody no hubiese caído en cuenta de lo que él necesitaba aprender. Porque Woody siempre ha sido un tipo selfish, egoísta. Es como que esta es mi cama, este es mi espacio, son las sábanas con mi cara, todos ustedes duermen allá. Y yo trato bien porque él trataba bien a todo el mundo, pero él era cocky. Él era como que yo soy el juguete favorito. Y pues tenía esa cuestión en la cabeza y hasta que se lo quitaron. Se lo quitaron y como que todo se le empezó a derrumbar. Y no fue hasta que llegó la negación de las negaciones que él se dio cuenta y yo tengo que hacer algo al respecto. Y no simplemente tengo que hacer algo al respecto para salir de esto y volver a lo que yo era, sino que él cambió. Porque no es lo mismo, pues déjame hacerlo simplemente para salir de esto y creer fielmente en eso para que pase lo que tenga que pasar. Y digo lo que tenga que pasar porque en otra historia que no sea Pixar, Disney, que sea tal vez live action R, tal vez a Woody le arrancaran, lo picaran por la mitad o algo así, lo que llegara a la casa de Andy fuese la cabeza nada más o una pierna o algo. Pero pues aquí termina de una forma pues positiva. Okay. Quería concluir entonces, yo tengo mi historia, tengo una idea y más o menos ya tengo lo que quiero hacer con esa historia, pero antes de sentarme a escribir, o incluso si ya empecé a escribir, la negación de las negaciones es una herramienta que me va a ayudar a mí a explorar todos esos límites, de decir, oye, yo escribí la historia y esto es lo que yo pienso que puede ser el límite, pero cuando empiezo a utilizar el ejercicio de la negación de las negaciones, descubro que a lo mejor lo que yo pensaba que podía ser peor o lo peor, resulta que puede haber algo que es realmente mucho peor de lo que yo contemplaba y que resulta mejor para la historia, más interesante por ende para el público. Por ahí voy. Sí, okay. Eso mismo. Okay. Buscando el valor. A veces no sabemos qué valor es el que vamos a trabajar y sinceramente yo ni siquiera pienso en eso cuando yo estoy escribiendo porque así no funciona la vida. Puede que algunas personas tengan esta habilidad donde escriben algo y lo van escribiendo de principio a final todo corrido, pero la gran mayoría de las personas, de los artistas y en este caso de los escritores, la creatividad no viene en una línea recta, viene brincando de lado a lado. De repente, ya sé, tengo una historia y me gustaría que esto que estoy pensando pasar en algún momento de la historia y de ahí crezca la historia. O tal vez tienes el final y de ahí crezca la historia. O tal vez simplemente tengas un personaje y de ahí salga la historia. Uno se da cuenta o tiende a darse cuenta de cuál es el valor que está trabajando, si no es que tienes el valor antes, ¿verdad? Pero si no tienes el valor, uno se tiende a dar cuenta en el clímax. Porque el clímax es lo que te va a decir de qué trata la historia. Es como que pasó todo esto con este personaje y en este momento donde se da cuenta de todo esto que hizo. No que la audiencia no vaya a darse cuenta de qué es la historia, pero cuando uno lo está escribiendo y uno llega ahí, uno dice, ya entiendo, mi personaje siempre ha sido así, yo ni siquiera me había dado cuenta de eso. Yo puedo entonces arreglar ciertas cosas para que vaya mejor, más fluido, con más interés, más sube y baja, hasta llegar a ese clímax. Por ejemplo, ay, se me olvidó, Dios mío, ¿cómo se llama esta película? Tootsie. Gotcha. Tootsie es este actor que es un character actor son estos actores que se meten bien en el personaje y él no consigue trabajo en ningún sitio porque él pide demasiadas cosas. Es como que no me gusta esto, o este personaje necesita otra cosa, y nadie lo quiere contratar. Y resulta que hay una posición abierta para buscar a una actriz. Y él dice, ¿sabes qué? Me voy a vestir como mujer y voy a ir a esa audición a ver qué va a pasar, porque eso sería, si yo como vestido como mujer y maquillado como mujer, yo llego
y hago esa audición y nadie piensa que soy yo, que soy un hombre, es la mejor actuación de mi vida. ¿Y qué pasa? Termina siendo elegido, obviamente, para el papel y se enamora de una de las actrices que está ahí, pero no puede decirle que es un hombre, y ella va donde él para pedirle consejos y todas estas cuestiones. Esto es una comedia romántica muy, muy buena. Si no la han visto, por favor, véanla. Es viejita, pero vale la pena. Y cuando llega el momento donde él dice la verdad, en el clímax es cuando él va donde ella y le dice, porque él siempre era bien chauvinista, era como que los hombres son esto, las mujeres son esto otro, y él le dice a ella, yo aprendí a ser un mejor hombre como mujer más que como hombre. So, ahí nos damos cuenta de qué trata la historia. Y entonces podemos ir, ok, ya sé cuál es mi valor aquí, pues entonces este es el valor que yo voy a utilizar y ahora voy a buscar la negación de las negaciones si es que es necesario, si tú piensas que es necesario usarlo para que tu historia mejore. Pero no siempre tienes que usarla. La gran mayoría de las veces yo no uso negación de las negaciones, pero ahora que he estado tan inmerso en eso, desde que quedamos de acuerdo para hablar de la negación de las negaciones, que me puse a repasar todo, y conté tantas cosas interesantes que ahora quiero escribir todo y quiero echar para atrás y todas las cosas que he escrito, como que ver si puedo encontrar la negación de las negaciones, pero no lo voy a hacer porque ya están hechas. Y si no, me voy a cortar el cuello yo mismo. Pero ese es el punto. Una vez tú tengas la historia, si es que no tienes el valor todavía, una vez tú llegues al clímax, el clímax te tiene que decir de qué trata la historia. Y ahí entonces tú puedes trabajar en la historia, sea la negación de las negaciones o sea cualquier otra cosa. Tal vez el clímax te ayuda a mejorar entonces tus otros personajes, o el primer acto o el segundo acto, y no tienes que ver nada con la negación, pero el clímax te va a ayudar mucho a la historia. Y hay muchas personas que empiezan a escribir una historia porque les llegó el clímax a la cabeza. Pero no es hasta que tú pones el clímax con el resto de las cosas alrededor que tú vas viendo cómo va todo subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar ahí, que tú dices, ahora yo puedo arreglar ciertas cosas. Okay. Coño, Emilio, gracias un millón por dedicarme, como siempre, de tu tiempo para hablar de estas cositas y del tutorial. Los que vean este video, que te quieran conseguir, Emilio es guionista, es escritor, da consultoría para historia también. De hecho, muchas de las historias casi siempre lo que yo hago es que se las envío a Emilio y así otros colegas también de la industria, y hace, no sé si propiamente llamarlo lo que le llaman el script doctoring, ¿no? Que algo en esa línea, que trabajas básicamente con tu compañía Script Junkies. Más que script doctoring es mentoría. Okay. Porque script doctoring ya implicaría que a mí me llega el guión y yo reescribo el guión. Yo usualmente lo que hago es leo el guión y le digo todas las cosas que encuentro que están bien y todas las cosas que encuentro que pueden mejorar y doy sugerencias para eso. Eso obviamente pues queda del escritor o la escritora de la pieza si quiere utilizarlas o no. Pero ¿Dónde pues te pueden conseguir los interesados? me pueden conseguir a través de Facebook, bajo mi nombre Emilio Suárez, Suárez con acento en la A. O me pueden conseguir por la página que tengo en Facebook que se llama Script Junkies, script de guión y junkies de tecato. Script Junkies me pueden conseguir ahí también. Ahí hay bastante información que tiene que ver con guiones o proyectos que estoy haciendo y demás. A veces llegan preguntas de personas que llegan a esa página y pues yo se las contesto dentro de lo que pueda, ¿verdad? O al email scriptjunkiespr@gmail.com. También pueden conseguirme por ahí. Bueno, Emilio, pues gracias nuevamente. Chequeamos. Bye. Bueno, espero que les haya gustado nuestra entrevista del día de hoy al guionista Emilio Suárez. Si quieren más contenido como este, que invitemos a otros cineastas también, al igual que Emilio, al igual que Freddy, al igual que Julio Vadillo, que son los invitados que hemos tenido en los videos pasados, escríbanos y déjennos saber para hablar de todos los temas que a ti te interesen
que se discutan, se hablen, porque quizás no se encuentra mucho sobre eso en las redes. Así que síguenos en nuestras redes sociales, by the way, en Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat como Cine Movida, y búscanos en Instagram como Cine Movida Online. Recuerda visitar nuestra página que está en un working mode todavía, pero que hay información en ella documentada sobre lo que es la historia del cine de Puerto Rico, entre otros artículos y otras cosas, es cinemovida.net. Mientras tanto, chequeamos.